Tenemos al autor de uno de los libros que citó el doctor José Félix, el doctor Germán Holguín Zamorano, quien nos hablará de los medicamentos genéricos y el derecho a la salud. Doctor Holguín, por favor, tome la palabra. Gracias a los organizadores del evento por darme la oportunidad de esta presentación, al doctor José Félix Patiño por la honrosísima mención a mi trabajo, al que me voy a referir ahora. Para mí es un honor compartir, doctor, con usted este estrado, al igual que con los las demás personas que van a intervenir durante este foro. La falta de acceso a medicamentos existentes en los países de medianos y bajos ingresos es uno de los más grandes problemas de salud que enfrenta el planeta, ya que afecta a más de 2.000 millones de personas, es decir, a casi la tercera parte de la población mundial, y se traduce en enfermedad, sufrimiento, discapacidad y, según la OMS, en la muerte de más de 10 millones de personas cada año. Yo recalco mucho este guarismo, 10 millones de muertes al año. Es un guarismo no registrado por ningún otro acontecimiento en la historia de la humanidad. De tal manera que estamos hablando de un problema gigantesco, la falta de medicamentos, de acceso a medicamentos existentes. América Latina no es excepción. De 580 millones de habitantes, 230, o sea el 40%, no cuentan con seguro de salud, 125 millones carecen de acceso a servicios básicos de salud y consecuencialmente la región aporta a esos 10 millones, aporta 700.000 muertes evitables cada año. De manera que este no es un problema como pensarían muchos del África o de los países en extrema pobreza, es también de nuestra América Latina. Las causas principales son dos, principales, insisto, hay otras. Son altos precios de los medicamentos pioneros, este fenómeno al que se refería el doctor Patiño sigue dándose hoy en día, y la segunda causa es el bloqueo de los medicamentos competidores, que es lo que llamo yo, y se titula así el libro, La guerra contra los medicamentos genéricos. En relación con la primera causa, los altos precios de los medicamentos, la principal razón son las patentes farmacéuticas, porque ellas le brindan al titular de la patente el privilegio del monopolio temporal para facilitarle la recuperación de lo que invirtió en investigación y desarrollo y la obtención de un beneficio económico, de una utilidad. El problema, lo malo, es que este privilegio no se ejerce responsablemente, sino con criterio especulativo, y el resultado inevitable es el de los precios escandalosos, como los ejemplos que nos daba ahora el doctor Patiño. Y aquí tengo yo otros. En cáncer, de 12 tratamientos aprobados en el 2012 por la FDA, 11 cuestan aproximadamente $100.000 paciente año. El sofosbuvir para la hepatitis C, el costo del medicamento es de $1.000, el costo del tratamiento para 12 semanas es de $84.000, 24 semanas $168.000. Y en biotecnológicos para cáncer, artritis reumatoide, diabetes, etc.,
el costo medio es entre 50.000 y 250.000 dólares paciente año. O sea que son unos precios realmente escandalosos, lo que llevó a este caricaturista Mill a publicar esta caricatura, que entre otras cosas me la obsequió para el libro, donde se pregunta si fuera rico, ¿qué haría? Si el moribundo le contesta, yo compraría un auto lujoso, una mansión, una finca y mis medicamentos. ¿Por qué la irracionalidad en la fijación de los precios viola el derecho a la salud? Por muy sencillo, porque bloquea el acceso a los medicamentos, un bien esencial para la salud y la vida. Y, en segundo lugar, pone en jaque las finanzas del sistema de salud, afectando la prestación de otros servicios prioritarios. Frente a esto, ¿qué se puede hacer? Pues ante el incremento desmesurado del costo de los medicamentos, muchos países se han visto forzados a implementar estrategias para controlar los precios y así mejorar los niveles de acceso. Esto es lo que ha hecho Colombia en los últimos 2 años. Al contrario de lo que ocurrió en el gobierno anterior, dentro del cual se liberaron los precios, este resolvió controlarlos y le ha economizado al sistema de salud 1.6 billones. No obstante, como lo mencionaba el doctor Patiño, hay evidencia de que la estrategia más efectiva para bajar los precios de los medicamentos y mejorar el acceso es el estímulo de la competencia genérica. Y entonces, trasladándonos a este auditorio, ¿eso qué significaría, entre otras cosas? Que debemos prescribir y consumir genéricos, no los medicamentos de alto costo, sino los medicamentos genéricos cuando estemos actuando dentro de la racionalidad. Les decía que la segunda causa de la falta de acceso a medicamentos existentes es el bloqueo de los medicamentos genéricos, que es lo que he llamado la guerra contra los medicamentos genéricos. ¿Por qué se da esta guerra? Se da por los atributos de los genéricos, que son calidad, a la cual también se refirió el doctor Patiño, y precios asequibles. Si uno suma estos dos atributos, encuentra que las puertas de los mercados farmacéuticos se le han abierto en el mundo entero a los genéricos. Nos daba el doctor Patiño datos como, por ejemplo, como en Estados Unidos el 69% de los medicamentos que se venden son genéricos. En Colombia alrededor del 70% son genéricos. Frente a eso, la reacción natural de los amigos del monopolio es que hay que bloquear los genéricos y hay que hacerlo sin importar el daño social. Lo importante es defender mi mercado. Y aquí aparece un resumen de esa filosofía, que es una frase del director de Roche Corea: nosotros no hacemos negocios para salvar vidas, sino para hacer dinero. Salvar vidas no es nuestro negocio. Entonces, para librar esa guerra contra los genéricos se utilizan todo tipo de armas, legales e ilegales. Armas legales, la más dañina son las patentes farmacéuticas. ¿Por qué? Porque otorgan un monopolio efectivo de 10 a 15 años, nominal de 20, efectivo de 10 a 15 años. Durante este tiempo no pueden entrar los genéricos al mercado. Es una figura, pero tengas muy en cuenta esto, que esto no es una figura como muchos creen
las patentes farmacéuticas que existió durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Es una figura muy reciente, es una figura que apareció en los países desarrollados en la segunda mitad del siglo pasado, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Francia, etc. Y en los países en desarrollo fue impuesta por los países desarrollados a través del acuerdo de los ADPIC en el año de 1994. O sea que las famosas patentes farmacéuticas tienen entre nosotros únicamente 21 añitos. Los medicamentos son un bien público y por tanto no son patentables. Los bienes públicos, las calles, las plazas, los medicamentos de los que depende la salud y la vida no son patentables. Los países en desarrollo nunca debieron aceptar el compromiso establecido en ADPIC de que tenían que otorgar patentes farmacéuticas. Exigírselos, otorgarlas y mantener el compromiso de otorgarlas como se mantiene hoy. Hoy, al mantener el compromiso de otorgarlas, está violándose en materia grave el derecho fundamental a la salud. También se utilizan armas ilegales, son muchas, pero hoy únicamente quiero referirme rápidamente a dos. Una, campaña de descrédito de los genéricos a través de publicaciones comerciales disfrazadas de publicaciones científicas, conferencias de expertos, también con disfraz de expertos independientes, pero que son pagados por las multinacionales farmacéuticas, y avisos publicitarios engañosos. Fíjense este aviso que está en el libro y que traje acá, donde dice, este señor dice, soy hipertenso, si mi medicamento falla, podría sufrir un derrame, nada menos, un derrame. Entonces yo no me la juego, uso solo originales. Y este es un aviso de descrédito de los genéricos, respaldado, esta publicación, respaldada por las más grandes multinacionales farmacéuticas. Aquí, esto no es un aviso claro que apareció en Colombia, sino en Guatemala. Pero es un buen ejemplo de lo que, por ejemplo, el libro presenta avisos de publicaciones muy serias de organizaciones médicas en Colombia y en otros países. Luego, otra arma ilegal, pago de estímulos económicos a algunos médicos. ¿Con qué objeto? Para que desacrediten los genéricos y para que prescriban ciertos medicamentos pioneros de alto costo, habiendo genéricos de igual calidad, pero más económicos. Fenómeno que ya mencionaba el doctor Patiño también. Y para que se vea la gravedad de esto en los Estados Unidos, porque aquí no hay este tipo de estadísticas, en Estados Unidos sí, según un reporte del New York Times, 1 de cada 4 médicos recibe dinero de compañías farmacéuticas. Y en los últimos años, varias multinacionales pagaron multas millonarias por soborno a médicos y otras prácticas fraudulentas. En el libro registro 12 casos famosos que suman multas por 14.000 millones de dólares. De modo que estamos hablando de un fenómeno recurrente, casi masivo. Entonces se llega a la conclusión de que el bloqueo contra los medicamentos genéricos no es algo espontáneo, algo natural, inevitable, sino que es el resultado de una estrategia concebida, dirigida
promocionada permanentemente por las multinacionales farmacéuticas a nivel mundial y que culmina en un bloqueo del que forman parte muy importante las patentes, también otras formas de propiedad intelectual, los incentivos económicos a médicos, las campañas de descrédito de los genéricos y otras armas que para economía de tiempo no menciono, pero que en el libro están explicadas con cierto detalle. El problema es que los efectos del bloqueo de los genéricos no se limitan al campo económico. Ojalá fuera así. El problema es que comprometen la salud y la vida de las personas. O sea, lo que está en juego aquí no son unos estados financieros de unas compañías, sino la salud y la vida de la gente. Y finalmente, 3 propuestas para contener este problema de la falta de acceso a medicamentos en países en desarrollo. Están en el libro. La primera es la abolición de las patentes farmacéuticas para los medicamentos necesarios en los países en desarrollo. ¿Cómo así? Sí, abolición de las patentes farmacéuticas. ¿Que esto requiere reformar la normativa internacional? Sí, que el acuerdo de los ADPI que estableció esas patentes habría que reformarlo para poder abolirlas. ¿Que es una medida radical? Sí, pero no es extravagante, pues de lo que se trata es de volver al modelo que teníamos hace 21 años. Cuando a través del ADPIC se nos impuso la figura de las patentes farmacéuticas. Ahora, que es una misión posible, pues sí lo es, y aquí se mencionan algunos ejemplos de misiones que en su momento parecían imposibles, pero que fueron posibles y se convirtieron en una realidad. Ahora, hay pronunciamientos de organizaciones muy responsables, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o el Relator para la Salud de Naciones Unidas, la OMS, el Médicos Sin Fronteras, el Tribunal Permanente de los Pueblos. Tienen pronunciamientos que en mi opinión abren las puertas a esta propuesta radical pero necesaria de la abolición de las patentes farmacéuticas. Fíjense, por ejemplo, lo que escribe el Relator Especial para la Salud de Naciones Unidas. Hacer razonablemente, le dice a los estados, deben hacer razonablemente todo lo que puedan para asegurarse de que los medicamentos existentes estén disponibles en sus jurisdicciones y sean económicamente accesibles para todos, incluidas las personas que viven en la pobreza. Entonces yo digo, todo lo que puedan incluye la abolición de las patentes farmacéuticas. No creo que haya ningún estado civilizado en el mundo que esté obligado a mantener una institución, una figura que se traduzca en la muerte de sus ciudadanos y en la enfermedad y el sufrimiento de su población. Esa obligación no puede existir desde un punto de vista moral y ético. Yo creo que necesitamos que esto lo diga un vocero como el Papa Francisco, que le abra los ojos al mundo, que nos ayude a hacerle ver al mundo que ningún país está obligado a mantener una categoría de propiedad intelectual que mata a su gente. Ahora, mientras se logra la abolición de las patentes, pues es un proceso muy complicado que implica la reforma del ADPIC y otras normativas internacionales. Entonces, mientras tanto, ¿qué pueden hacer los países? Los gobiernos tienen el deber
de ser exigentes en el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Fíjense qué curioso, el gobierno colombiano, hoy, la Superintendencia de Industria y Comercio, muestra con orgullo que han agilizado el otorgamiento de las patentes, que antes se demoraban X número de meses, hoy se demoran muchos menos, y que antes otorgaban al año X, no recuerdo las cifras aquí, X número de patentes, y ahora otorgan muchas más. Y eso es lo contrario de lo que se necesita. Lo que se necesita es que el otorgamiento de patentes se ejerza con alta responsabilidad y se traduzca en patentes, únicamente patentes de buena calidad. ¿Qué más se puede hacer entre tanto? El ejercer plenamente el derecho a otorgar licencias obligatorias. La licencia obligatoria es el permiso que le da un gobierno a un laboratorio para que produzca la versión genérica de un medicamento patentado. Eso es la licencia obligatoria por un determinado tiempo y pagando una regalía. Pero resulta que este mecanismo ha sido utilizado exitosamente por varios países para bajar los precios de los medicamentos, pero por Colombia no. Nosotros no hemos logrado que en 21 años de existencia de la figura se haya otorgado una sola licencia obligatoria. Se han hecho intentos, pero no se ha conseguido. Nosotros desde Misión Salud y en compañía, en alianza con organizaciones, algunas de las cuales veo acá representadas, como la Federación Médica Colombiana, IFARM, etcétera, hemos hecho 2 intentos en los últimos años. El primero es Caletra, que llevamos 7 años luchando ni siquiera la licencia obligatoria, sino el requisito previo a la licencia obligatoria, que es la declaración de que el acceso es de interés público. Perdón. Y ni siquiera hemos logrado en 7 años la declaración de interés público. Y ahora iniciamos, ya vamos como unos 10 meses, el caso del imatinib, que estamos en este momento pendientes de que el Ministerio de Salud, a través de un comité técnico, dé un concepto favorable o no a la declaración de interés público. Para luego, el paso siguiente sería solicitar la licencia obligatoria, pero repito, este mecanismo, que es un derecho consignado en la normativa internacional, derecho de categoría superior a los derechos de propiedad intelectual, porque está ligado directamente a la salud y la vida, no se ha logrado que en este país se ejerza ese derecho. Y finalmente, hay otra propuesta, y es que el bloqueo de los medicamentos genéricos, o sea, la guerra contra los genéricos, en la medida que genera enfermedad, sufrimiento, discapacidad y la muerte de 10 millones de personas al año, sea considerado como un crimen de lesa humanidad. Yo baso esta hipótesis de trabajo en que, en mi opinión, como se explica en un capítulo final del libro, el bloqueo de los medicamentos genéricos cumple los 4 requisitos esenciales de los crímenes de lesa humanidad, pero no voy a enredarlos ahora con ese tema jurídico. El objetivo de la hipótesis de trabajo es abrir el debate internacional en torno a si es o no un crimen de lesa humanidad, para que si se niega la hipótesis,
entonces se procure una modificación de la normativa internacional que impide la calificación. Y si se confirma la hipótesis, entonces se pueda recurrir a la Corte Internacional competente para tratar de ponerle fin por este medio al bloqueo de los genéricos a nivel mundial. Finalmente, pues quería hacerle la invitación de continuar la reflexión sobre los aportes que el cuerpo médico está en capacidad de hacer para contener el problema de la falta de acceso a medicamentos en el país. Atrás hablábamos de prescribir y consumir genéricos, contribuir desde el escenario de cada uno a la materialización de este propósito y participar en el debate sobre las propuestas aquí planteadas como parte de la solución a este drama tan gigantesco al que me he referido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Holguín, porque además de plantear el problema, propone soluciones. Tenemos sobre qué trabajar, sobre qué pensar. Muchas gracias.